¿Recordás qué te producía el consumo de cocaína? Sí, ya alrededor de 16, 17 años llego a empezar a probarla y me producía una euforia muy grande donde generalmente mi estado de desánimo era un estado como de desgano y eso me daba me daban ganas de hacer cualquier cosa, me daban ganas de salir, me daban ganas de socializar, me hacía sentir como que tenía el poder para hacer lo que yo quisiera. Me daba la sensación de que las cosas me resultaban más fáciles y me tapaba esa angustia y ese dolor que te digo venía arrastrando ya desde adolescente. Pero cuando se iba el efecto de la cocaína, ese del que tanto nos hablan, ¿qué te pasaba? Era terrible. Cuando empezaba justamente a caer en la realidad, aparte produce el efecto de la cocaína es artificial, es un efecto tan dopamínico, tan alto que con ninguna otra circunstancia o situación de la vida de placer se asemeja a ese consumo. Entonces cuando bajaba era todo lo contrario, era lo peor que te podía pasar. Por eso yo trataba nunca lidiaba en sí con la realidad en sí, nunca pasaba ese bajón sin otra sustancia, ya sea un fármaco, una medicación psiquiátrica o marihuana. Era un estado constante casi de consumo para no caer en ese momento de realidad, digamos, para no ceder ante ese bajón. Sí, ante el dolor. Y ante ese dolor, claro. ¿En qué momento te diste cuenta de que habías llegado a un límite absoluto y que aquello que de alguna manera te generaba o te hacía presumir una motivación, en realidad lo que estaba haciendo es destruyéndote? Sí, yo de hecho defendía el consumo a muerte. Para mí era fundamental, yo lo necesitaba para persistir. No podía enfrentar la vida sin eso. Fui violento, agresión física, rompía cosas y era un estado en el que yo no podía estar. ¿Llegaste a lastimar a alguien? Sí, sí. ¿A quién lastimaste? Y a todos, ya sea psicológicamente como físicamente. A la gente que más me quería, más lastimé. A la gente que más me quería, que más me cuidaba, al que te dice, mirá, te veo mal, cuídate, si está drogado no vengas, no me junto, porque quiero que estés bien. Con esa gente es con la que más te enojas, con la gente que más te cuida, que más te quiere, sí, claro. Es con la que más te enojas. ¿Llegaste a cometer hechos de los cuales te arrepentís en este sentido, que exceden no solamente a la violencia física? Sí, me arrepiento totalmente. Era consecuencia de ese estado que te produce la misma sustancia, porque uno está en una irrealidad, uno está aislado y el pensamiento no tiene un raciocinio como el de una persona lúcida. Siempre te dicen esto de que si la persona no quiere cambiar, no puede hacerlo. En este sentido, ¿qué fue lo que te pasó para que realmente dijeras voy a cambiar, voy a modificar esto? Cuando te das cuenta es porque estás hasta las manos. Alrededor de los 25, cuando tenía 24 años, yo tengo 28 ahora, 25, ya estaba con un consumo que no me permitía ni estar en lo social. Estaba encerrado en mi casa, con mucha paranoia y siempre uno consume esperando a volver a las primeras veces que consumió. Y siempre el efecto va disminuyendo. Yo llegué a un punto donde el efecto era casi nulo. O sea, no me tapaba la realidad, no me tapaba la angustia. Me sentía mal, consumía y sufría. Me sentía mal. Y ahí se me empezó a derrumbar todo lo que yo creía, todo lo que yo defendía. Y empecé a darme cuenta de mi problemática.
cuando me empezó a pasar esto de estar en mi habitación, totalmente con un estado de paranoia, de sufrimiento, de angustia, me pasaron 2 o 3 circunstancias donde un día, a la madrugada, bajo, yo tengo mi habitación arriba, bajo la escalera de mi casa y estaba mi papá despierto. Y fui conciso en lo que dije. Le dije, ayúdame que quiero volver a vivir. Quiero volver a vivir. Y me aferré a eso, a esa concepción. Importante contar con una familia así que te contiene. Claro. Digo, porque muchas veces sabemos que esto ocurre. Las familias dicen basta, no puedo más, Sí. e incluso llegan a veces a decirle a sus seres más queridos, te vas de acá porque no puedo convivir con vos. En este caso a vos te acompañaron siempre. Sí. Y sabemos que Madres Territoriales en ese sentido ha hecho un trabajo denodado para salvar vidas, porque vamos a decirlo así, han salvado vidas. Y vos hoy integrás Madres Territoriales. Sí. Contanos sucintamente, por una cuestión de tiempo te lo pido, Sí, perdón, ¿qué bueno. es Madres Territoriales y dónde se pueden acercar a aquellas personas que escucharon tu historia y que se sientan representados por todo lo que dijiste? Yo te decía que mi desencanto era con el mundo, ¿no? Era con el mundo. Yo en Madres Territoriales me volví a encontrar con la humanidad, me volví a encontrar con eso. Yo tenía un desencanto muy grande, mi dolor iba por ese lado. Y en Madres Territoriales empecé a ir a un lugar donde cada vez que me recibían, los chicos, mis compañeros se ponían contentos y me abrazaban. Y estaba esta gente, Betina, Silvia, Gabriel, que daba lo mejor de sí, que ponía su corazón en eso. Con una ternura, que justamente eso es lo que caracteriza a Madres Territoriales. Al ser madres que quisieron ayudar a sus hijos, que trataron de ayudar a sus hijos, el cimiento maternal que tiene Madres Territoriales hizo una estructura muy humanista, a diferencia por ahí de otros tratamientos o de otros lugares. Cuando trabajamos con la ternura se reconoce la vulnerabilidad de la otra persona. Desde ese lado se lo apoya y se lo acompaña. Y más los chicos que recibimos, que vienen de estos tiempos tan difíciles, encuentran un lugar que se les transforma como en un hogar. Entienden que hay algo que tienen que cuidar, que hay algo superior a ellos, que sería Madres Territoriales, donde muchos viven, que tienen que cuidar. Y eso fue lo que más me motivó. Sos integrante ahora permanente. Sabemos que, para aquellos que lo quieran conocer, a Francisco lo ubicás ahí en Madres Territoriales Nacional, que tiene dispositivos en todo el país, pero también en la provincia de Santa Fe. Inclusive recientemente abrieron uno en Cabín 9, sabemos del trabajo que realizan allí, pero también en distintos barrios. Por eso, si los querés buscar a través de redes sociales, los podés encontrar. No solamente te vas a encontrar con personas como Francisco y tantos otros jóvenes que han vivido lo mismo que vos, sino que además también, si sos mamá, si sos familiar, te vas a encontrar con personas que te entienden y saben lo que estás viviendo. Hoy queríamos darles un espacio justamente a todas aquellas personas que están padeciendo el consumo para que sepan que de ahí se puede salir. Mira cómo está Francisco. Hace 4 años totalmente recuperado. Bueno. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos.